Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de lo que podría ser una coincidencia increíble para muchos y de un excepcional misterio para otros. Y es que vamos a adentrarnos en unos descubrimientos científicos que, de forma desconocida, fueron escritos con casi 150 años de antelación por el genial escritor Julio Verne en su obra Alrededor de la Luna, publicada en el año 1870. Verne nos regaló en aquel libro un relato visionario sobre la existencia de una civilización extraterrestre nativa de nuestro misterioso satélite, en donde se narra cómo 3 astronautas de nombre Barbicane, Nicole y Ardan se encuentran realizando un vuelo orbital sobre la Luna cuando descubren los vestigios de una ciudad selenita. La descripción de dichos restos coincide, y esto es fascinante, casi a la perfección con las informaciones reveladas en las últimas décadas por empleados de la NASA, como veíamos en recientes videoprogramas, y por fotografías de la sonda LROC, además de las que proporciona el programa Google Moon. Uno de esos emplazamientos es el cráter Moltke, protagonista de los eventos de la novela de Julio Verne y situado, curiosamente, a 50 kilómetros del lugar de aterrizaje de la misión Apolo 11 que llevó al primer hombre a la Luna. Y claro, ¿cómo pudo Julio Verne acertar con tal precisión ese lugar 150 años antes? ¿Acaso tenía información privilegiada debido a sus lazos con la masonería y reveló al mundo en sus novelas los detalles de una misión que se habría planificado quizá con cientos de años de antelación? ¿Qué hay en ese cráter Moltke y por qué la NASA precisamente eligió aquel sitio cercano a ese cráter para alunizar? Si nos vamos al programa Google Moon, que expone una recreación tridimensional de la NASA, allí no vemos nada, está todo censurado o con muy poca definición. Pero si nos vamos a la fotografía LO372H2D, podemos observar un curioso promontorio con varias líneas rectas que parecen tener una superficie regular. Es interesante observar que en esta posible edificación encontramos estructuras en paralelo y lo que parecen ser unos salientes, o al menos un saliente similar a una salida de vapores como las utilizadas en las industrias de la Tierra. ¿Sería ese el motivo para alunizar allí? ¿Es acaso esa la fortaleza de la que hablaba Verne en su novela? En este contexto, si nos vamos a la fotografía AS11 365411 tomada por la mítica misión Apolo 11, vemos lo que parece ser un enorme domo de 9,2 millas, es decir, 14,8 kilómetros de diámetro, que presenta diferentes características que podrían exponer un origen artificial. Y es que, además de diferenciarse claramente de lo que son los cráteres convencionales por su carácter cóncavo en vez de convexo, podemos ver un volumen perfectamente definido en sus sombras y una curiosa parte superior aparentemente agrietada, quizá por el paso de cientos de miles de años, que podrían exponer aberturas en una cúpula masiva que se correspondería con los estudios que decía Richard Hoagland y con las filtraciones del jefe de conservación del archivo fotográfico de la NASA, de este hombre llamado Ken Johnston. Me llama la atención también la presencia de 3 puntos que parecen sobrevolar o salir del domo desde su base y que presentan el mismo aspecto que se aprecia en los avistamientos de ovnis considerados auténticos que se ven a día de hoy en la Tierra. La referencia de esta fotografía la encontraréis en la descripción de este vídeo, y si leemos con atención la obra Alrededor de la Luna, comprobaremos que Julio Verne nos da numerosas pistas para ubicar el emplazamiento de estos vestigios lunares utilizando una especie de lenguaje en clave solo para ojos que sepan ver y que sepan leerle entre líneas, porque
justo antes de mencionar el hallazgo de esa fortaleza, de esa inmensa cúpula, en el relato se inserta una frase del astrónomo francés Domingo Francisco Arago, al que solo nombra por su apellido y que es además la única cita de toda la obra. Y ahí hay otra clave, porque curiosamente Arago da nombre a un cráter lunar, y si buscamos en un mapa la ubicación de este cráter, comprobaremos que está situado muy próximo al lugar de aterrizaje, o mejor dicho, lugar de alunizaje del módulo del Apolo 11 y de ese cráter Moltke. En este cráter Arago, si lo buscamos con Google Moon en su versión web, nos encontramos que muy cerca la NASA tiene una interrogación sobre unas zonas aparentemente censuradas que aducen que son problemas de postprocesado debido a una mala estanqueidad de la cámara que llevaba la misión Apolo 11. Quizá esa explicación sea la correcta, no vamos a poner en duda absolutamente todo lo que dice la NASA, pero llama la atención que cuando viajamos a Google Moon en su versión 3D nos encontramos con esa parte también sin ninguna definición. ¿Acaso hay alguien que está tapando aquello a lo que hacía referencia Julio Verne en su obra? Si nos vamos a la fotografía AS10 284014 de la misión anterior, la misión Apolo 10, que estuvo realizando tomas de esas localizaciones, nos encontramos un espectacular hallazgo de lo que parece ser una construcción con ángulos perfectamente definidos y aparentemente artificiales que incluso proyectan una sombra rectangular. Lo más interesante de esta toma es que tenemos dos niveles, uno más pequeño y otro más grande, que además tienen diferente orientación. Pareidolias o no, lo cierto es que a nivel histórico Verne pasó a la historia como un visionario sobre la carrera espacial. Y es que el primer hecho curioso es que Julio Verne se aproxima mucho en cuanto a la latitud y a la longitud del lugar de salida de la nave que concibió para despegar desde la Tierra. Verne escribió que el país estaría a 28 grados al norte del Ecuador y resulta que el paralelo número 28, latitud norte, cruza el continente americano justo por el Cabo Kennedy, en Florida, el lugar de lanzamiento de esas misiones Apolo. ¿Cómo podía Julio Verne siquiera imaginar que el país que lo haría, Estados Unidos, iba a experimentar tal crecimiento económico como para ser él el que protagonizase la carrera espacial y la llegada a la Luna? ¿Acaso sabía, en base a sus contactos con la misteriosa sociedad Niebla, muy relacionada con la alta masonería francesa, lo que iba a ocurrir años después a nivel económico y a nivel científico? Y claro, podríamos pensar, ¿está predestinado el desarrollo de todos los países de la Tierra en base a oscuras motivaciones de grupos de poder que ejercerían una hegemonía silenciosa en el mundo? Una cosa está clara, y es que Estados Unidos en su carrera espacial había hecho prácticamente lo mismo que Verne habría expuesto en sus obras, sobrevolando los mismos lugares que él había marcado y utilizando además la misma tecnología. Julio Verne explicó que la nave estaría protegida con paredes de aluminio de 20 centímetros y resulta que las paredes del Apolo 11 tenían una capa de grosor de 30 centímetros. Expuso que sería ese material y no otro, y esto es curioso porque el aluminio en tiempos de Verne era una aleación sencilla y conformaba un descubrimiento aún no muy estudiado por aquel entonces. Además, para Verne, el costo de la misión fue de 12.112 millones de dólares y la cifra que la NASA comunicó que costó toda la operación Luna fue de 14.400 millones, prácticamente la misma cifra. ¿Cómo pudo tener en cuenta Verne la inflación de la economía de los Estados Unidos del futuro? Y cómo lo hizo para calcular lo que iba a costar la primera exploración a la Luna del hombre. ¿Acaso los designios de la economía en el futuro para todos y cada uno de los países del mundo están en la agenda de esas personas que parecen dirigir el mundo desde la sombra? Y un detalle más, quizá uno de los más sorprendentes, y es que Verne acertó con el número de los tripulantes, 3
en total. Uno de ellos, como decíamos, se llamaba Michael Nicol y uno de los tripulantes del Apolo se llamaba Michael Collins, es decir, Nicol al revés, un anagrama. Otro se llamaba Ardan y en la realidad fue Aldrin el que fue a la Luna, siendo ese nombre también un anagrama del otro. Luego tenemos a ese tercer astronauta que es Barbicane, que no rima con Armstrong, pero era el presidente de la nación que iba a la Luna. Y esto es muy curioso porque, claro, se da la casualidad o la causalidad de que existe una profusión de presidentes asociados a logias masónicas en los Estados Unidos, siendo también Neil Armstrong, curiosamente, uno de sus principales miembros en la época en donde se estaban desarrollando los viajes a la Luna y las misiones a Apolo. Esa gente podríamos pensar que no iba a mandar a cualquiera a la Luna y claro, tampoco iban a dejar pasar la oportunidad, iban a dejar escapar la oportunidad de dejar allí también su impronta, porque se sabe que a día de hoy, y esto es sorprendente, una bandera de la principal logia masónica de los Estados Unidos a la que pertenecían los astronautas del Apolo 11 reposa en la Luna como recuerdo del grupo de poder que llevó al hombre allí, un poder que quizá Julio Verne tuvo cierta capacidad de conocer y que plasmó en los detalles de su obra. Una obra, por cierto, que como veíamos tiene localizaciones en donde a día de hoy encontramos sugerentes anomalías que, si bien hay quien podría denominarlas pareidolias, lo cierto es que se salen de la normalidad por la regularidad de sus formas y se muestran como auténticas moles artificiales de las que quizá, y esto es increíble, algunos seres humanos del siglo XIX y quizá de siglos anteriores, por razones desconocidas, ya conocían de su existencia y sabían que sus descendientes en las logias de poder debían ir allí. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós. La descripción de dichos restos coincide, y esto es fascinante, casi a la perfección con las informaciones reveladas en las últimas décadas por empleados de la NASA, como veíamos en recientes videoprogramas, y por fotografías de la sonda LROC, además de las que proporciona el programa Google Moon. Uno de esos emplazamientos, es el cráter Moltke, protagonista de los eventos de la novela de Julio Verne y situado, curiosamente, a 50 kilómetros del lugar de aterrizaje de la misión Apolo 11 que llevó al primer hombre a la Luna. Y claro, ¿cómo pudo Julio Verne acertar con tal precisión ese lugar 150 años en unos descubrimientos científicos que, de forma desconocida, fueron escritos con casi 150 años de antelación por el genial escritor Julio Verne en su obra Alrededor de la Luna, publicada en el año 1870. Verne nos regaló en aquel libro un relato Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy vamos a hablar de lo que podría ser una coincidencia increíble para muchos y de un excepcional misterio para otros. Y es que vamos a adentrario sobre la existencia de una civilización extraterrestre nativa de nuestro misterioso satélite, en donde se narra cómo 3 astronautas de nombre Barbicane, Nicol y Ardan se encuentran realizando un vuelo orbital sobre la Luna cuando descubren los vestigios de una ciudad selenita.